esperando a que usted, pues el Señor hable hoy a su corazón, a su mente, y que sea de edificación para su persona, y sobre todo pues que sea de reflexión para cada uno de los que se conecten, y principalmente para mí. Me da mucho gusto saludarlos, espero que estén muy bien, y en esta hora pues vamos a orar. La predicación que en este momento les voy a presentar es Salvación y Servicio sin Excusas. Vamos a hacer una oración para que el Señor Jesucristo ponga en mis labios lo que Él quiere. Amantísimo Dios y Padre, Dios del cielo, mi Dios, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú, Señor, nos has permitido vivir hasta este momento, Señor, porque has dado misericordia a cada uno de los que están presentes, Señor, a los que se van a conectar, a los que no pueden también, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu iglesia, mi Dios, y en esta hora yo te suplico que tú, Señor, pongas las palabras adecuadas en mi boca, que sean para edificación de tu pueblo, mi Dios, que no se digan palabras que puedan ofenderles, mi Dios, que no se digan palabras que armen algún juicio, mi Dios. Yo te suplico que seas tú conmigo y que hables tú por mí, mi Dios. Gracias, Señor Jesucristo, en tu nombre. Amén. Hermanos, en esta noche, como les comentaba, la predicación o reflexión, porque es el nombre que yo le puse, es Salvación y Servicio sin Excusas. Y bueno, en Lucas 23:42 dice: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto, si ustedes recordarán, bueno, habla de cuando a Jesús estaba crucificándole y que estaban dos ladrones junto a él. Uno de ellos fue el que hizo mención de esta frase que le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta narración, aunque a menudo hemos escuchado que mejora, no se ha terminado o agotado, no ha tenido un fin como de caducidad. Las circunstancias que fueron breves, pues fueron de alguna manera, pues una situación complicada para los ladrones, beneficiosa a grande manera para nosotros, porque Jesús murió en ese acontecimiento, que entregó su vida por nuestros pecados, por nosotros, por cada uno de nosotros. Pero los ladrones no, los ladrones estaban de alguna manera pues pagando algo que habían hecho. Si ustedes lo han leído, uno los estaban pues diciéndole a Jesucristo que se salvara y que los salvara ellos también, pero uno de ellos pues le reclamó al otro que le estaba diciendo pues que él no había hecho nada, y esa es la verdad. Sin embargo, él reflexionó, uno de ellos, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino o cuando estés en tu reino. Entonces, pues es una situación que se irá visualizando. Por ejemplo, la oración del ladrón pues creo que está considerada como una indicación de verdadera conversión. En el momento que él estaba en la situación que estaba viviendo, su oración, aunque fue muy, muy pequeña, pues fue de una conversión verdadera. Entonces, el problema es saber si la oración es verdadera o no, pero nosotros creemos yo creo que sí, porque pues bueno, sí era un ladrón y sí podría uno pensar que tal vez mentía, pero yo creo que bajo las circunstancias de que él estaba viviendo, considero que esa oración era totalmente genuina, que era verdadera, lo que realmente su corazón sentía y lo que él en realidad necesitaba que Jesucristo le confirmara que él iba a estar, o diciéndole de alguna manera que él iba a estar con él, acompañándolo en su paraíso. Y pues bueno, sabemos que, como les comentaba, el ladrón tal vez no tenía
palabras o no, tenía ya de alguna manera un juicio sobre él de que era ladrón y tal vez pues era mentiroso, posiblemente. Entonces no se le podría creer. A veces nos juzgamos nosotros mismos o juzgamos a la gente por algo que hizo sin saber cuáles fueron la situación y por lo tanto ya se le da un juicio determinado para decir que no tiene derecho a pensar de otra manera o que no tiene derecho a un arrepentimiento. Sin embargo, aquí en esta situación, sí la hay, su conversión creo que fue verdadera, porque imagínese usted en ese momento en el que lo declaran culpable y además fue condenado a muerte. ¿Usted cree que no iba a ser una oración verdadera? Si cuando nosotros estamos en una situación o en una circunstancia complicada que tal vez para nosotros así lo vemos y para otra persona dice, bueno, no está tan difícil la situación que están viviendo, no sé, la hermana Reina o su familia, pero para mí sí es complicada. Yo sí lo veo tal vez complicado. Entonces, en ese momento, pues, ¿qué es lo que estamos nosotros, cómo actuamos, de qué manera actuamos cuando tenemos una situación, un problema, por muy pequeño que sea, pues presentamos nuestro corazón humillado delante del Señor para que Él escuche nuestra oración y pidiendo misericordia a Dios para que resuelva el problema que nosotros tenemos encima. Imagínese usted si nosotros estuviéramos en la situación del ladrón, que nos declararon culpables, que pues bueno, sí fuimos ladrones, pero nos declararon culpables, pero que además nos declaran de alguna manera el sufrir muerte o el tener la muerte. Entonces, a raíz de ser crucificado. Y bueno, creo que si estuviéramos en el lugar, como les comento, de el ladrón, pues creo que nuestra situación sería tal vez igual, eh, tal vez más, llorando, no sé, rogándole al Señor, llorando y rogándole, gimiéndole que se acordara de nosotros en su paraíso, en ese momento. Yo así lo creo, yo creo que yo me veo en una situación así, yo digo, creo que esa sería mi reacción en una situación así. Mm, ¿No cree que sería una oración verdadera? Yo creo que sí. Yo creo que en ese momento el ladrón se arrepintió y por eso fue su petición. En esta oración, el ladrón fue una confesión de pecado y de la justicia y de la justicia de, bueno, la pena que él estaba, pues de alguna manera sufriendo. Él confesó en alguna, pues sí, manera de su pecado, de cuando le dijo, bueno, él no ha hecho nada, cuando le dijo al otro, él no ha hecho nada, nosotros sí. Yo casi dice, yo confieso que soy ladrón y por eso yo merezco esto, pero él no ha hecho nada. Entonces, creo que se podría tomar como una confesión de que él tenía ese pecado de ser un ladrón. Y lo más grandioso de esto que yo veo es que él tomó una total dependencia solo de Jesús. Él fue totalmente dependió de Dios, de Jesucristo. Las buenas obras, pues bueno, seguidas en proporción a sus circunstancias, que su compañero le hizo una reprimenda de alguna manera, una confesión abierta que él hizo, una sumisión a Jesús y una humildad, una correcta estimación de las cosas celestiales. Entonces, la grandeza de la fe del ladrón, pues es reforzada por diversas circunstancias desalentadoras. Entonces, es como cuando, como les comento, cuando vive uno situaciones complicadas o mínimas, pues el Señor hace que a raíz de que nosotros nos humillemos delante del Señor, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y entonces podemos encontrar la misericordia de Dios y vea todo lo que se junta, porque de alguna manera también lo que provoca es paciencia.
lo que muchas veces cuando no tenemos problemas somos impacientes para obtener las cosas, pero cuando tenemos el problema yo me he dado cuenta que se produce paciencia porque no hay otra solución, no hay otra respuesta más que esperar en el Señor, a depender totalmente de nuestro Dios, a que Él decida va a suceder con nuestro problema, qué va a pasar, si es un sí, sí o no, si o espérate, pero al principio sí vive uno una desesperación, pero conforme va pasando el tiempo creo que el Señor va aportándonos paciencia, el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón y en nuestra mente y como dice su palabra, que Él nos da paz, no como el mundo, porque la paz del mundo en realidad no existe, porque es muy, muy efímera, es solamente momentánea. Sin embargo, lo que el Señor Jesucristo, lo que Dios nos promete es que nos va a dar una paz diferente. Y cuando se vive esa paz, eh, no se puede explicar. Yo en ocasiones platico con mi esposo cuando falleció mi suegra y él dice, es que es una paz que tú no entiendes, no alcanzas a comprender y creo que ha habido hermanos que han tenido familiares que murieron a raíz de toda esta situación que estamos viviendo y viene la paz, una paz que no entiende uno, una paz que no podemos explicarla y que sin embargo uno la siente, que uno la vive. Entonces, son circunstancias muy diferentes y creo que cuando Jesús le dijo a este ladrón que ese día estaría con él en el paraíso, creo que vivió realmente esa paz. No tuvo la oportunidad de trabajar para el Señor, no tuvo la oportunidad de tal vez conocer su ministerio a grandes, a profundidad, tal vez lo conoció a grandes rasgos, pero en su momento él pidió perdón y la obtuvo. Entonces, hay cosas que la grandeza de la fe a veces se vive con situaciones que uno va viviendo día con día, a veces situaciones muy, muy complicadas como los hermanos que han perdido familiares, o a veces otras situaciones que podría ser, por ejemplo, también la economía, el trabajo, perder el trabajo, el tener necesidad de algo y no poder obtenerlo, pues ni fácil ni difícilmente, porque a veces uno no sabe de dónde obtener lo que necesitamos. Y bueno, las circunstancias de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, Él fue escarnecido, fue injuriado, crucificado y sin embargo el ladrón lo llama Señor. Eso es lo que debemos de reconocer, que Él es el Señor, independientemente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, Él es el Señor. Así todavía Él le llamó a pesar de que, pues de alguna manera podrían estar viviendo la misma condena, no la razón, pero sí la misma condena. Y sin embargo, él sabía el rango que el Señor Jesucristo tenía. Él todavía le llamó Cuando nosotros llamamos a las personas el Señor, es porque tenemos un respeto grande hacia esa persona. Y así es como yo lo veo, que este ladrón fue lo que tuvo ese respeto grande hacia nuestro Señor Jesucristo al llamarlo Señor. Y que además él creía en su reino. Creo que más claro lo vio su reino que sus propios discípulos de Jesús, porque él hizo más que los discípulos, ellos huyeron, en cambio, él con valentía confesó. Tal vez pues los discípulos tuvieron sus razones, pero este ladrón que estaba ya al borde de la muerte, él lo reconoció como, como Señor y aparte tenía la convicción de las cosas celestiales al decirle que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso. Entonces, yo creo que posiblemente, como les comento, no había asistido a su ministerio, pero quizás fue convertido por el Espíritu Santo.
Bueno, no, no quizás, yo creo que fue de esa manera, eh, porque bueno, también se tenía que cumplir en ese momento la profecía. Al ver yo creo que el semblante tranquilo de Jesús, la oración que hizo por sus asesinos de decirle, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, creo que fue una oración para sus asesinos. Él, yo creo que al ladrón creo que como decimos en ocasiones, parece Señor mis respetos. Y creo que en ese momento el ladrón lo reconoció y dijo, mis respetos para Jesús, porque es el Señor y porque sé que también tiene más allá del cielo un lugar celestial donde yo puedo disfrutar de lo que él va a disfrutar. Entonces, yo creo que en ese momento así lo pensó el ladrón. Él no puso excusas, él no puso, no se opuso a nada, a que tal vez se hubiese contaminado con las palabras del otro ladrón, de decir si es cierto, ¿no? O por qué no se salva a él y nos salva a nosotros. No, él no. Él reconoció lo que verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor de señores y Él es el que con su Padre reina en el cielo, en las lugares celestiales. Y Él lo sabía, el ladrón lo sabía. Sus propias convicciones como un pecador que era un convicto, ahora a punto de morir a la vista de todos, Él prefirió hablarle de esa manera, pedirle esa situación a Jesús y no irse con lo que el otro ladrón, decirle lo que en ocasiones hacemos nosotros, en ocasiones escuchamos o nos cuentan cosas o escuchamos palabras que no deberíamos de escuchar o decimos palabras a otros hermanos y, y lo inteligentemente que deberíamos de hacer es no irnos hacia lo que nos están diciendo, sino más bien el creer, el regresar a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Señor, como el que tiene huestes celestiales, como el que tiene un lugar valga la redundancia, lugares celestiales donde nosotros podemos morar, donde su promesa es esa que nos puede llevar a esos lugares celestiales, donde tiene moradas para cada uno de nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto de individualidad vivimos las circunstancias que nosotros se nos presentan? El ladrón en esa circunstancia que él estaba viviendo es el modo de salvación. Esto es por la gracia, es porque no nos cuesta nada, porque se nos está ofreciendo. Y el Señor Jesucristo fácilmente le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso, porque él ya estaba muriendo precisamente por esos dos ladrones, aunque uno no haya querido. Y la justificación en todo momento por la fe fue el que él, de alguna manera, nuestro Señor Jesucristo lo justificó, porque él tenía fe de que iba a estar con el Señor en el paraíso, que se acordara de él. Entonces, fue una oración simple, sencilla, pero que reflejó su conversión, el cambio en su corazón y bueno, comenté que era individual por lo que dice en Lucas 23:43, que dice Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo estarán, dijo estarás. No dijo estarán porque no estaba incluido el otro ladrón. Entonces, eh, se refería únicamente al que le pidió que se acordara cuando estuviera en el paraíso. Eso le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Cristo le dio esa promesa únicamente al hombre, al ladrón, que experimentó el cambio de corazón, lo cual es llamado conversión. Es el mismo cambio que nosotros debemos de tener, el mismo cambio que nosotros debemos de pedirlo. Pero recuerde, hermanos, que la salvación siempre se nos ha dicho, y es verdad, la salvación es personal. Él no, yo creo que no abogó por el otro, no dijo, oye, y aquel también va a estar con nosotros,
o qué. Él tenía la misma oportunidad que este ladrón de pedirle lo mismo a nuestro Señor Jesucristo, de que también lo incluyera, pero no lo hizo. El ladrón que le pidió es que estaba pidiendo por su salvación personal, lo que siempre nos han dicho. Y muchas veces lo olvidamos, hermanos. Estamos eh, viendo que los demás nos dicen, poniendo excusas, que hoy no, que mañana sí. Lo que nos decía el hermano Arturo Dávila ayer, el domingo, perdón, que nos decía que estamos llenos de excusas y no nada más para la iglesia, sino para todo, hermanos. Siempre estamos poniendo excusas, siempre estamos anteponiendo nuestro beneficio, siempre. Los dos ladrones ahora yo lo que veo es que representaron a toda la raza humana en varias maneras. Ambos estaban injuriando a Cristo, mostrando así la enemistad de todos los hombres hacia Dios. En Romanos 8:7, hermanos, dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Cuando nosotros no hemos sido salvos, cuando nosotros estamos pensando en que yo por qué, o por qué hago yo esto, y por qué el otro no, y por qué nada más yo, eso yo creo que de alguna manera es nuestra mente carnal. No estamos hablando para trabajar en la obra del Señor. Estamos hablando por nosotros mismos de ¿por qué yo? ¿Por qué los demás no? ¿Por qué ella no? ¿Por qué yo sí? ¿Por qué si ella tiene más, no sé, estudio? ¿Por qué si ella es, no sé, licenciada? ¿Por qué si es ingeniero? ¿O por qué si él ya tomó curso del discipulado? ¿O por qué si él ya tomó el curso en el San Pablo? ¿Por qué si él terminó? ¿Por qué si ella terminó? ¿Por qué ellos no predican? ¿Por qué lo hago yo? A veces actuamos así, hermanos, y estamos en un dame y trae. Y creo que no debemos de estar así. La enemistad y el odio interno hacia Dios se reveló por el hecho de que ambos ladrones injuriaban al Hijo de Dios. ¿Sabía usted que nuestra propia alma inconversa es enemistad contra Dios? De acuerdo a las Escrituras. En nuestro propio corazón hay muchas maneras, algunas abiertamente y otras secretamente. ¿Podría contestarse usted mismo estas preguntas? ¿Has cometido pecados secretos en contra de Dios que nadie sabe, solo Él? Contéstese usted mismo, hermano. Creo que muchos de nosotros podríamos decir que sí, en algún momento. A veces hay hermanos que se dicen, bueno, entre comillas, se dicen cristianos y que están en pecado y que creen que nadie se da cuenta o que creen que nadie lo sabe. Pero yo creo que el temor más grande que debemos de tener es que quien no debería de saberlo, lo sabe, porque Él lo sabe todo y es nuestro Dios. En Salmos dice que aunque nos metiéramos abajo de una piedra, el Señor ahí nos ve. Entonces imagínese usted, si hacemos eso y nos ve, imagínese usted si estamos cometiendo un pecado, pues con mucho más razón. Creo que su mirada del Señor está sobre nosotros. Entonces, creo que eso provoca la enemistad contra Dios. Nuestro corazón no es lo que decimos. No tenemos una salvación personal, definitivamente. Cuando yo recién me convertí al Señor y que íbamos a la iglesia Belén, porque ahí llegamos cuando mi hermana, la más chica, cumplió 15 años, yo siempre pensaba que la salvación no se perdía. Y a raíz de todo este tiempo que hemos estado en esa iglesia y escuchar las predicaciones, yo me he dado cuenta que como dicen, sí se puede perder porque creo que, como dice su palabra, nuestro Dios es santo.
y no podemos entrar al cielo con un pecado escondido, porque el Señor todo lo sabe, el Señor todo lo ve. No podemos estar en esa situación de ninguna manera. Y ayer que nuestro hermano, el domingo que nuestro hermano Arturo nos decía que estamos llenos de excusas y pretextos, y yo decía, sí es cierto, sí es cierto. En ocasiones, algunas veces, yo le puedo preguntar, ¿alguna vez has estado enojado contra Dios por no haberte bendecido más? Yo creo que muchos de nosotros, muchos, porque decimos, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me ha bendecido más? ¿Por qué no, Dios no me bendice? Pero no nos damos cuenta que es culpa de nosotros. Dios siempre está ahí, Él siempre está ahí. Él lo ha dicho, que siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿y nosotros? ¿Podemos decirle lo mismo? Yo siempre voy a estar contigo hasta que tú decidas llevarme a tu presencia. Creo que no, hermanos. Muchas veces nos hemos enojado con Dios por otras cosas. A lo mejor las propias circunstancias las provocamos nosotros por nuestras propias malas decisiones, hermanos. Pero nos sucede algo malo y ¿qué es lo que pensamos luego? Dios así lo permite. O peor, hermanos, que nos dicen, pues ¿cómo andas? Por eso te está yendo así. Lo escuchamos muchas veces, hasta de la familia. ¿Cómo andas? Que por eso te estás así. Y a lo mejor tienen razón, hermanos. Muchas veces si nos retiramos de la presencia de Dios, porque nos molestamos con Dios y decimos, bueno, pues entonces o me cambio de iglesia o no oro. Así simplemente me voy separando, sin darnos cuenta que Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros, y que de alguna manera las catástrofes no las buscamos nosotros mismos. A veces oramos, pero no disfrutamos esa oración con Dios. Oramos porque tenemos un problema y nada más, pero no hay ese disfrute de estar con el Señor, de saber que Él nos escucha, porque su palabra así lo dice, que Él nos escucha, que Él voltea la mirada hacia nosotros, que Él está enamorado de nosotros. Su palabra dice que con amor eterno nos ha amado. Dice, con amor eterno te he amado. Está hablando personal, individualmente, hermanos. A usted le está diciendo, con amor eterno te he amado. A mí me ha dicho, con amor eterno te he amado. Pero no, en esas oraciones no nos hemos dado cuenta de disfrutar esa plática, como cuando vamos y tomamos a lo mejor un té, un café, un refresco, un vaso de agua con alguien con el que queremos platicar y que nos da ánimo o algo que estamos esperando, lo disfrutamos, platicamos, o con los hijos cuando platicamos, disfrutamos su plática porque es recíproca, porque podemos decirles nuestros pensamientos, nuestra manera de opinar. Sin embargo, con Dios nada más le decimos, Señor, necesito esto y tú sabes cómo está la situación y no sé, en tus manos te lo dejo. Punto, se acabó. No esperamos a que Él, no llegamos a decir, Señor, gracias porque tú me permites estar aquí. Señor, buenos días, gracias porque tú me permites la vida hoy. Y como está la situación, hermanos, creo que debemos darle gracias todos los días porque seguimos viviendo. Porque a lo mejor, seguramente no lo merecemos, pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos da la oportunidad todavía, un día más, una oportunidad más de buscar nuestra salvación, de tener, de trabajar por esa salvación, de no dejar que nadie se la lleve, de no permitir que nadie nos la quite. Y muchas veces creo que estamos en el hilo, en el más delgado, que podemos perder la salvación.
A veces cuando nos podríamos preguntarnos cuando se predica, cuando hay predicaciones de la Biblia, por supuesto, a veces disfrutamos la verdad, pero a veces nos hacen sentir intranquilos o enojados. Y hemos escuchado mucho de por qué esa persona que está predicando, de gente nueva que dice, ¿por qué esa persona que está predicando habla de mí? ¿Cómo sabe? ¿Quién le dijo cómo soy? No es que nos digan. Dios pone las palabras que son adecuadas para que lleguen a esa persona y le haga sentir tal vez intranquilo o incómodo, pero no llegar a enojarse, porque eso, eso hace que estemos en contra de Dios. Eso hace que, pues no sé, que nuestro Señor Jesucristo diga, bueno, pues, ¿qué es lo que está, tal vez que está sucediendo? Esto es lo que yo creo que piensa que está pasando. ¿Por qué te molestas si te estoy diciendo tus verdades, no? Pero es eso, hermanos, que a veces no nos gusta que nos digan nuestras verdades. A nadie le gusta que le digan nuestras verdades, porque como dicen, la verdad no peca, pero incomoda. Pero cuando nos ponemos a pensar que el que nos están diciendo tal vez decir, bueno, sí, sí soy así, este, pues como voy a cambiar, voy a pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder cambiar, dejar que ser como ese ladrón, totalmente dependiente de Dios, totalmente del Señor Jesucristo, que Él haga las cosas para que eso pueda cambiar y las personas de afuera no vean mis defectos, porque desafortunadamente la gente nueva, pues lo primero que ve son a nosotros, porque somos humanos. Sienten el amor del Señor, pero como lo sienten de una manera, ellos, mucha gente nueva cree que ese mismo amor se debe de demostrar, debemos de demostrar los que estamos dentro de la iglesia, y muchas veces no lo hacemos, hermanos. Muchas veces juzgamos, antes de amar a esa persona, juzgamos y no sabemos cuál es el fondo de toda su situación hasta que esas personas se abren. Pero si nosotros no les recibimos con ese amor que estamos predicando, esas personas jamás se van a abrir y lo único que van a hacer es retirarse. Y lo hemos visto en nuestra iglesia. Se ha visto que, bueno, llegan personas y se van, y las que están adentro se van, luego regresan, porque el ser humano, así somos, hermanos, así somos. Pero no hemos dado la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo que realmente Él tome el control de toda nuestra vida y que Él nos dé la oportunidad de demostrar su amor por medio de nosotros hacia la gente que no le conoce o que le conoce con ese amor eterno, pero que cuando ya nos conoce a nosotros dicen, no, pues para ser así, mejor no. Creo que debemos de ya de quitar tantas excusas, tantos pretextos para decir, pues yo soy así, pues mi carácter es así y pues ni modo, no puedo hacer nada. Hay una cosa que pues bueno, como les comento, esto hace que estemos en contra de Dios, de como dice Romanos 8:7, dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Qué pasa? ¿Cómo es nuestra mente cuando juzgamos a la gente o cuando hablamos a la gente que creemos que por decirles tú eres así o usted es así, pues sí, de alguna manera es juzgarle? Eso es hablar con una mente carnal. No quiere decir que no les digamos que si ellos si no aceptan al Señor Jesucristo, pues obviamente el fin es el infierno, pero hay que decirlo de manera eh, certera, pero delicada, se podría decir. No podemos entrar luego a decirles eso. Debemos de pedir la guianza de nuestro Señor Jesucristo para poder hablarles y que ellos puedan decirle a nuestro Señor Jesucristo que si ellos en algún momento o
el hecho de que digan, bueno, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, que ellos vean esa frase como, como la promesa que verdaderamente nuestro Dios nos da. Si le aceptamos, si pedimos perdón, pero que su perdón y que nosotros seamos genuinos, que nuestro disfrute de la palabra sea genuino, que nuestra vida mortal completamente cambie, que le permitamos al Señor que cambie. Y bueno, como les comentaba el domingo que nuestro hermano Arturo decía que siempre estamos ocupados. Y al hacer esta reflexión, yo leía uno de un pastor que decía que con tristeza veía precisamente que tenemos tiempo para irnos a la playa, para ir a un restaurante y estar platicando horas, que tenemos tiempo para ir, no sé, a otro lado, a una reunión con amigos, a lo mejor, y estamos horas ahí. Pero cuando nos piden, oiga hermana, fíjese que necesitamos ayuda en esto, siempre ponemos pretextos, siempre ponemos excusas. Y a mí lo que me sorprendía, y nunca lo había visto de esa manera, es lo que el hermano Arturo Dávila decía de las bodas, ¿verdad? Porque fue eso lo que predicó, que hizo una fiesta y invitó perdón, era una fiesta y invitó a todos, pues sus amigos, supongo que sus amigos, pero todos ponían pretextos. Todos, a mí lo que me sorprendió fue que decía, es que compré una yunta y voy a probarla. Pero resulta que la reunión era en la noche. Cuando este invitado le dijo, es que la compré y voy a ir a probarla, nunca lo había pensado y, y qué pena para este invitado porque dijo, voy a ir a probarla. Cuando dijo el hermano Arturo, ¿de noche? A veces así decimos también, hermanos. No, es que tengo que ayudarle a mis hijos en la tarea. ¿En vacaciones? Es que tengo que ir al mercado a las 9 de la noche. Cuando dijo, otro invitado que dijo, compré una hacienda y voy a revisarla de noche. Entonces, es como cuando platicamos y decimos, no, es que no puedo. No, no puedo, pastor, no puedo. Es que tengo que irme porque tengo, no sé, otra cosa que, no sé, cualquier pretexto, decirle, es que tengo que ir con mis hijas. Y el pastor puede decirnos, no, sí, no, sí está complicado, no te preocupes. Pero yo creo que cuando ya va rumbo a su casa va a decir, con sus hijas, y sus hijas no se suponía que estaban en Michoacán con su mamá. Podría ser eso, hermanos. Entonces, a veces ni siquiera nos ponemos a pensar que, como decía nuestro hermano Arturo, que nuestra mentira acarrea otra mentira. Y nuestra excusa acarrea otra excusa. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? ¿No es eso que tenemos la misma oposición y enemistad en nuestro corazón que los dos ladrones? ¿No será también? ¿No será que también nuestro corazón está en esa enemistad contra Dios? A pesar de que Dios nos permite despertar todos los días, de que Dios no nos deja sin comer, de que aunque no tengamos trabajo, no sabemos de dónde, pero el Señor dice, a ver, te mando esto y ya tienes para hacer de comer. O ya habías pensado que no te iban a pagar, bueno, ya te mandé uno por lo menos y ya te pagaron, ya tienes para comer. El Señor, todo, gracias a Dios, hermano, tómelo como testimonio. Todo este tiempo de pandemia ha sido complicado financieramente, pero el Señor no nos ha dejado sin comer.
Y eso es lo que nosotros debemos de agradecerle al Señor. Porque de verdad que sí hay personas que no comen, hermanos, o que hacen una sola comida y nosotros no. Hay hermanos que todos los días comemos 2 o 3 veces al día y tenemos para darle a nuestros hijos. Hay personas que no tienen nada para darle a sus niños. Eso debemos de agradecer. Y todavía de que Dios nos da todo eso, todavía cuando nos dicen, hermano le toca predicar, o hermana le toca predicar, o hermana le toca, puede venir a ayudarnos a hacer bolsas, puede venir a ayudarnos a recoger, puede venir a hacer esto, puede venir. No, hermano, me tengo que ir, no puedo. Si no, con mucho gusto. Siempre decimos eso, ¿no? Bueno, pues el hermano, ahora sí que yo le hago segunda al hermano Arturo Dávila, porque creo que ya no podemos decir que estamos muy ocupados, porque él también dijo que los tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Y en la película del rapto, que en una ocasión vi, están cantando un himno que dice, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, el Señor vino y te has quedado atrás. Y eso es lo que no debemos hacer, hermanos. No debemos de quedarnos atrás. Debemos ir todos en el mismo rumbo, al mismo paso, hermanos. No podemos quedarnos atrás. Y fíjese lo que dice en Mateo 3:7. Dice así, huir de la ira venidera. El hermano Arturo también comentó que la situación que estamos viviendo es solo el principio. Van a venir cosas peores. Así que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, como el ladrón moribundo. Tiene que ser un cambio completo de mente sobre toda nuestra vida. Tenemos que volvernos a Cristo para ser convertidos por la gracia de Dios y es tiempo de servir al Señor. De como dijo en su publicación el hermano Arturo Dávila, dejar de estar poniendo pretextos y dejar de estar comentando de que siempre estamos muy ocupados, hermanos. Eso es lo que debemos de hacer, debemos de tener presente. Las excusas, hermanos, son terribles porque nos llevan a negar y justificar nuestra conducta negligente. Nosotros estamos siendo negligentes cuando ponemos excusas y pretextos que ni nosotros nos los creemos a veces. ¿Cuántas excusas tenemos para compartir la palabra o para servir al Señor también en su iglesia? No importa de dónde venga uno, jamás debemos de dejarnos dominar por las excusas que te acomodan porque a Dios le incomodan. A nosotros nos acomodan porque ya decimos, ay, bueno, ya me libré. Ya le dije al pastor que no puedo. O a la pastora, o a la hermana. A nosotros nos acomodan, pero yo creo que a Dios le incomodan porque sí queremos que Él nos dé bendición, pero no queremos trabajar nada más. Les voy a comentar algo, por ejemplo, cuando a Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios les preguntó, ¿quién les había enseñado que estaban desnudos? Pero si se pone a pensar, hermano, es como si Dios les hubiera preguntado, ¿quién te enseñó? Si se supone que de mí debes aprender. ¿Usted de quién aprende, hermano? ¿De quién le enseña el enemigo o de nuestro Dios? ¿De quién estamos aprendiendo? Dios puede decir, ¿quién te dijo que así es? ¿No se supone que estás aprendiendo de mí? Yo no soy así. Cuando tenemos excusas, hermanos, suceden cosas extrañas. La primera es que te las crees y por lo tanto uno no avanza. Se queda uno ahí de, bueno, sí. Voy los domingos, me siento, termina el culto, me paro, me voy, me despido, adiós. A Moisés lo limitó la excusa de su falta de habla porque él era tartamudo. A Gedeón lo limitaba su excusa de ser pobre y ser el menor de la familia. Y Adán, pues bueno, como les comenté, ¿de quién se supone que debemos aprender? ¿Del enemigo o de nuestro Dios? No se equivoque, hermano. Si pecamos,
debemos de dejar las justificaciones. Es mejor pedir perdón y la obra restauradora será hecha en nuestras vidas. El no arrepentirnos tanto para ser salvos o para servir al Señor, recuerde esto, hermano, también vamos a ser juzgados. También el Señor, el hermano Arturo también lo dijo, también nos van a pedir cuentas. Y no nada más de nosotros, nos van a pedir cuentas como madres de nuestros hijos, de nuestro esposo, de la iglesia. A veces creo que también de los grupos, de la femenil. ¿Por qué tú no fuiste? ¿Por qué tú no hiciste? ¿Qué hiciste? Y como dijo el hermano Arturo, ¿qué hiciste con el sacrificio de mi hijo? ¿Qué hicimos, hermanos? Piénselo. Esto solamente es una reflexión, hermanos, que me hizo de alguna manera pensar también el domingo el hermano Arturo. Y por último, hermanos, en Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan 15:22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Se los dejo de tarea, hermanos. Espero que haya sido de edificación para su vida. Espero no ofender a nadie. Si lo ofendí, perdónenme, por favor. Pero creo que como lo ha dicho el hermano Arturo, yo lo secundo. Creo que ya no es tiempo de estar poniendo excusas ni pretextos. Le recomiendo que vea la película que se llama El Rapto. Y pues ahí usted va a decidir si se quiere quedar. Porque creo que la segunda oportunidad que la Biblia dice que va a existir, si en esta, que no nos está costando nada, ponemos 20,000 pretextos y a veces cuesta trabajo, imagínense en esa segunda oportunidad. Hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a hacer una última oración y de verdad, hermanos, que hay que pensar, hay que reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestra salvación y qué es lo que estamos haciendo con nuestro servicio al Señor, tanto para predicar como para apoyar nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora te doy muchas gracias por todos los hermanos que se conecten, por todos los hermanos que se conectaron, por esas personas nuevas, mi Dios, que tú pongas en su corazón esa reflexión, mi Dios, el que qué es lo que tú quieres para cada uno de ellos, el que no permitas que digamos ya tantas excusas ni pretextos, mi Dios, para poder servirte, porque tú has sido tan bueno, Señor, que todos los días derramas amor y bendición, Señor, y misericordia y gracia a nuestras vidas, a nuestra familia, Señor. En tus manos están todos los hermanos, Señor. En tus manos está su corazón y su mente, Señor. Permite, Señor, que tomamos decisiones sabias para poder seguir en tu camino, para poder servirte, Señor, tanto en tu palabra, Señor, como en tu iglesia, Señor. No permitas que haya más excusas ni pretextos y que nos pongamos a trabajar, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que me diste de hablar estas palabras a cada uno de mis hermanos, los pocos o los muchos que se conectaron, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, Señor, que seas con tu iglesia Belén, con la familia pastoral, mi Dios. Muchas gracias, Padre, que seas con cada uno de ellos, que tú hagas en esta noche reflexionar a cada uno de nuestros hermanos que han sido conectados y que puedan pasar de alguna manera este mensaje, Señor. Gracias, mi Dios. Bendito eres, Padre. Amén. Hermanos, me da mucho gusto haberlos saludado. Que el Señor les bendiga. Que pasen buenas noches y nos vemos el domingo.